Buenas tardes, buenas noches o buenos días a la hora que usted nos haga favor de ver este video que hacemos para usted con infinito gusto por tener el privilegio, el honor, la satisfacción y el cariño de estar con mi querida maestra Maya Sigala a una semana y media de haber presentado su obra, su libro Dinero, Herencias y la Relación de Hermanos, que, decía yo, ya lo he dicho para ustedes, me ha causado un enorme impacto que me ha hecho realmente reflexionar sobre algunos aspectos de mi vida, no solamente de mi vida de infancia, de mi relación con mis hermanos, de mi vida en la actualidad o de mi vida ya al final, que en esas andamos, bueno, yo en lo personal, sino que me ha hecho verdaderamente reconsiderar lo que yo pensaba en relación a mis hijos, a mis padres, a mis abuelos y a mucho de lo que fueron algunas de las principales enseñanzas de todos aquellos que quisimos acercarnos humildemente, siendo profesionales de las ciencias de la conducta, a las constelaciones familiares y a las enseñanzas de nuestro queridísimo e inolvidable maestro Bert Hellinger. Sobre todo en lo concerniente a evitar el caos en que hemos vivido en algunos aspectos de nuestras vidas, como hijos, como hermanos, como padres, como abuelos, e ignorando lo que es el orden o los órdenes del amor en el sentido de lo familiar. A partir de eso, algunos habrán comprendido plenamente lo que significa esta obra inédita, y digo inédita porque hasta el día de hoy no conozco ninguna obra destinada a desglosar plenamente el significado de la relación entre hermanos, de la relación fraterna, de las expectativas de los hermanos, de las expectativas de los padres para nosotros los hijos y de nuestras propias expectativas para nuestra descendencia. Así como tampoco podríamos valorar realmente el verdadero significado de lo que significan para muchos el linaje familiar. Hoy puedo decir que después de muchísimos años, 59 años casi como médico cirujano y 56 años como médico psiquiatra, empiezo a entender cuáles han sido las razones no genéticas que determinaron mis costumbres, mi pensamiento, mi manera de ser y de pensar. Gracias a este volumen maravilloso, que este solo libro para mí está considerado toda mi trayectoria de vida y por fin puedo entender qué he sido, qué no he sido y qué puedo ser o llegar a ser como hermano, como padre, como hijo, como abuelo, en lo poco o lo mucho que un poder superior me permita de vida. Y tenemos el honor, de veras, la maravillosa oportunidad de contar con la autora del libro el día de hoy, repito, mi querida maestra Maya Sigala. Para quienes no tuvieron la oportunidad de escuchar el video anterior y no pudieron acudir a la presentación de este libro, vamos a preguntarle a Maya algunas cuantas cosas que solo ella puede desglosar y explicar claramente para ustedes. Una de las cosas que no tiene que ver con el contenido del libro, sino con las consecuencias del contenido del libro, yo quisiera preguntarle a Maya, ¿qué ha pasado después de la presentación y el inicio de la distribución y venta de este ejemplar?
qué ha pasado en su persona y qué ha pasado en quienes como yo hemos cambiado la visión de nuestra existencia después de tener la oportunidad de leerlo. ¿Cómo han sido las cosas después? Ay, doctor, estoy emocionada. Muchas gracias por sus palabras. Ha sido un honor, un privilegio para mí que usted haya presentado el libro la semana anterior y que ahora en este espacio hable así de mi obra. Ya estoy conmovida, ya saben. Estoy muy feliz, me siento honrada. Lo quiero mucho, doctor, lo admiro mucho. Y sus palabras, las que acaba de decir, ay, me comprometen un poco, ¿eh? O sea, si les soy honesta, sí me comprometen, porque quizá ni yo misma he dimensionado la obra. No sé si me explico. Estoy seguro que O sea, no, porque cada uno de los lectores estamos dimensionando nuestra propia vida de una manera diferente, sí. que seguramente te causaría asombro, desconcierto, alegría y saber que esto realmente es una conclusión de un periodo profesional de tu vida que ha sido pues un espacio de manifestación y de servicio para muchas familias, para muchas comunidades, para muchos empresarios, para muchos que en persona hemos podido recibir tus enseñanzas y tus sugerencias, y verdaderamente te daría un poquito de pasmo, pero es la mejor recompensa que tienes hasta el día de hoy de toda esta trayectoria vital como profesional. Ay, pues muchísimas gracias, doctor. ¿Qué ha pasado el día de la presentación, después de sus palabras, de las palabras de Luis, de Carmen, que me hicieron también el favor de presentar la obra? Sentí como que di vuelta a la página. Literal, fue así como empezar de cero. Estoy muy conmovida, ¿no? Por la respuesta de la gente, por la retroalimentación. Justo Julio Príncipe, que es un gran constelador y también escritor peruano, lo leyó y me dice, Maya, es que no es un libro nada más de constelaciones familiares, o sea, no se puede vender como un libro de constelaciones. No, claro que no. Has hecho un recorrido, dice, hiciste una investigación tan profunda desde la antropología, te vas hasta el derecho testamentario, o sea, por supuesto me apoyé en gente, yo no soy abogada, yo no soy antropóloga, y gente a la que le reconozco, amigas, casi todas son mujeres que me apoyaron a estudiar el texto, a corregir, y que un poquito con el rigor de la APA, ¿no? De la Asociación Americana de Psicología, que de pronto mi libro era como muy técnico, entonces al leerlo era como bajarlo, hasta que fuera comprensible. Y como lo ha dicho usted, es un libro que puede leer cualquier persona, tiene como el lenguaje adecuado, pero que es muy profundo al mismo tiempo. Así es. La retroalimentación así como más común ha sido esa, Maya. Abres el libro y donde lo abras, lees un fragmento o una frase y te deja pensando. O sea, no es un libro sencillo de leer, no es un libro que te deje sin reflexionar, sin cuestionar. Y a veces no tanto a los papás o a los abuelos o si hicieron bien o no, sino cuestionarnos a nosotros como hijos y cuestionarnos también como papás, ¿no? Cuando somos ya padres. Entonces, lo leo, a veces me doy a la tarea de leerlo, que bueno, cabe mencionar, me llevó 9 años escribirlo. 9 años. 9 años, qué barbaridad. 9 años en donde quería renunciar a él. O sea, hubo muchos momentos en que pensé en escribir algo más cómodo para mí, porque también el libro me llevó a trabajar. Me dice una persona, Maya, ¿qué has aprendido al escribir este libro? ¿Qué no he aprendido? O sea, me ha costado lágrimas, porque he llorado en muchos momentos, reflexión y sobre todo pensar hasta dónde este libro
puede abonar a la paz o a la calma del alma, pero también del alma familiar. Porque usted lo decía hace un momento, es un libro que hasta ahorita yo también ya me di a la tarea de investigar. No existe un libro que hable de estos 3 temas, que los entreteja, porque van de la mano. Y es un libro que aborda un tema muy olvidado en la psicología, y es la relación de hermanos. Y la relación de hermanos es una relación tan importante como la relación entre padres e hijos, o la relación de pareja, o la relación, digo, hay libros hasta de cómo influir y tener buenos amigos, a las relaciones laborales. Pero la primera relación importante de manera horizontal que tenemos, pues es la relación de hermanos, ¿no? La relación vertical, pues es padres, hijos, nietos. Pero la primera relación que nos posibilita, que nos prepara para las relaciones pares en el mundo es la relación de hermanos. Luego vienen pues los primos, luego vienen los amigos, los socios, los compañeros de trabajo, la pareja, que también es una relación horizontal. Entonces, cuando lo estaba escribiendo, sí pensaba, ¿para qué quiero escribir este libro? Y sí, me quedaba claro el para qué, ¿no? El para qué, como lo dije hace rato, es como abonar a un tema que históricamente ha sido muy doloroso. O sea, hay temas que no abordé, como por ejemplo, esta historia de los hijos del padre Abraham, el padre Abraham, que es el padre de las 3 religiones. De las 3 religiones monoteístas. Más grandes que existen, y que finalmente el origen de estas religiones es de hermanos, y es un conflicto que hasta la fecha persiste, ¿no? Entonces, tantas historias desde la mitología griega, romana, judeocristianas, sí, pero también historias más recientes de hermanos, por ejemplo, en la política, por ejemplo, en Perú, 2 hermanos, los hijos de Keiko Fujimori y su hermano peleándose por la presidencia, 2 hermanos. No sé si me explico. Entonces dices, donde quiera. ¿Y hay alguna familia cuyo nombre no quiero acordarme también, relativamente reciente aquí en el país, cuya relación entre hermanos fue sumamente significativa en muchos aspectos y determinaron lo que ha sido el país en los últimos 30 años? Es que, bueno, la Primera Guerra Mundial, de alguna manera, fue un conflicto entre primos hermanos, sí, por los terrenos y por los reinos de la abuela que murió. Entonces, sí, históricamente es un tema que ha generado las grandes guerras, los grandes conflictos, ¿sí? Entonces, abordar este tema fue, pues, también echarme un clavado a mi propia hermandad, porque soy la quinta de 9. Imagínense, 4 hermanos arriba, 4 abajo. La del sándwich, cuando me preguntan, Maya, ¿desde cuándo eres sistémica? Pues es que no me quedó opción. O sea, no me quedó opción, venía con ello. Y quizá también mi propia historia personal y mi propia relación con mis hermanos ha sido parte de las semillas para escribir este texto. Indudablemente, yo creo que cualquiera que nos hayamos acercado con la intención de hacer un libro o una novela, hay elementos autobiográficos en todos sentidos, en cualquier tipo de obra, novela, ensayo, lo que sea, o un libro incluso con carácter técnico o académico, algo tiene muy importante, la experiencia personal. Ahí hay siempre algo que tiene que ver con nuestra propia vida. ¿Y cómo ha sido esto para reencontrarte con esa parte de tu historia que has trabajado tantos años con ello? Claro, para mí fue entenderme. O sea, más que hablar de mis hermanos, en el libro, digo, el libro es un ensayo, hablo de todas las familias, y al hablar de todas las familias, pues hablas de la propia, ¿no? Hay temas que nos tocan a nosotros como hermanos o a mi familia, pero el único punto que yo hablo y lo menciono tal cual de mí, pues es esta condición de hijo de reemplazo y esta condición de hijo de reemplazo.
¿Puedo hacer un paréntesis Sí. e interrumpirte con todo Sí. respeto? ¿Qué es esto? El hijo de reemplazo, o también se le llama hijo yaciente. Viene de la palabra el que yace y el que nace. O sea, hay un hijo que muere, yace, y luego casi siempre a los 9 meses, un año, es como muy cercano el nacimiento a un hijo que murió, nace un segundo hijo. Y en muchas ocasiones lleva el nombre del hermano que murió. Entonces a esto se le llama hijo de reemplazo, hijo yaciente o yacente, también en alguna literatura. Y hay dos autores, Bárbara y Albert Caín, el apellido es muy singular, Caín, a propósito de Caín y de Abel, ¿no? Y ellos se dieron a la tarea de investigar desde los años como 60, 70 a familias que habían pasado por esta circunstancia de perder un bebé, de que naciera un segundo bebé y que le pusieran el mismo nombre a este hijo de reemplazo, ¿no? Entonces, por supuesto que se dan una serie de características de personalidad que se pueden, y usted como psiquiatra, que se pueden confundir con bipolaridad, con cuadros de depresión, y de hecho hay una tendencia dentro de los estudios que han hecho estos dos esposos, hasta una tendencia al suicidio, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues hablo el caso de Van Gogh, por eso cuando... Que está maravillosamente descrito. Sí, cuando me dicen, oye, ¿por qué la portada de Van Gogh? Le digo, pues tienes que leerlo. Es una estrategia de ventas. No sé qué. Pero yo creo que nuestros escuchas o como digo, followers, deben saber que eso fue tu caso. Es mi caso. Y entonces... ¿Qué pasó? Hay esta historia, anecdóticamente, ¿no? Nace mi hermana la mayor, luego la segunda al año. Yo nací en una población muy, muy pequeña del estado del sur de Zacatecas, ya colindando con Jalisco, con esta zona de los Altos de Jalisco. Entonces, bueno, una familia muy católica, muy católica. Entonces, bueno, mi hermana Matilde nació el día de Santa Matilde, le pusieron Matilde, que reniega mi pobre hermana, le digo que su nombre a mí me encanta. A mí Matilde me parece sensacional. Yo tuve una tía Matilde, la esposa de mi tío Jorge, sí. hermano de mi madre, sí, y una hija también Matilde, que por cierto falleció a los 15 años de edad. ¿De verdad? ¿No lo sabía? Sí, ella quería operarse la nariz como un regalo de 15 años. Ah, Dios mío. Entonces le exigió literalmente a mi tío Jorge, que era un hombre maravillosamente generoso, era un hombre bueno. Sí. Y bueno, decidió, la operaron en alguna clínica de la colonia Roma, y a los 2 o 3 días empezó a tener fiebre. Después de la cirugía, mi hermano, que era químico, bueno, murió ya, pero era químico, bacteriólogo, parasitólogo, pero trabajó toda su vida en inmunología, le fue a sacar unos análisis, y al sacarle un análisis, sí, ve que el suero de la sangre está completamente ictérico, ¿sí? Amarillo. Dios. Entonces, lo examina y diagnostica en hepatitis aguda. Alguna de las inyecciones o los sueros se le contaminó, y mi prima Matilde falleció a los 3 días. Pero lo grave es que, estando ya en la fase terminal, le gritaba a mi tío Jorge, que repito, un nombre maravilloso: asesino, tú me mataste, ¿por qué me trajiste para acá? Me mataron los médicos y tú. Y esa carga emocional para mi tío, claro, lo acompañó hasta su muerte, y murió de 98 años. De 98 años. Fue una vida verdaderamente brutal para él. Bueno, pues aquí hablo de la muerte de un hijo, que es brutal, o sea, es un trauma sistémico. Pero cuando la hija le grita, pues ella es la que había pedido la cirugía. Sí, claro. Entonces, esa fue una situación que me marcó muchísimo en un sentido, porque para mí mi segundo padre fue su tío Jorge. Sí. Su tío Jorge, claro. Ay, qué fuerte, ¿no? Para que veas todo lo que va saliendo. Necesito toda la historia. A raíz de la lectura del libro y de cobrar conciencia de estos eventos.
Sí, por ejemplo, el otro día me decía una persona, Maya, leí ese fragmento justo cuando hablas de los hijos de reemplazo, de los hijos que mueren, del dolor y del trauma y el drama, por así, trauma y drama que se genera en un sistema familiar cuando un niño o cuando un jovencito muere. Y me decía que sus papás, no sé qué, usted sabe más de sangre, una combinación que cuando nacían bebés o nacían varoncitos morían inmediatamente y las niñas sobrevivían. Bueno, la fortaleza femenina se da quizás desde antes del nacimiento del bebé. Y fue curioso porque le digo, oye, ¿y de casualidad de tus hermanas alguna es lesbiana? Dice, sí. Ah, caray, ¿por qué llegaste a esa deducción? Porque en el alma familiar hay una necesidad de compensar aquello que se perdió. Y como no hay un varón, a veces inconscientemente una mujer dice, yo en amor para ustedes, y como un poquito suavizando el dolor y la pérdida, asumen un papel masculino, siendo niñas. Entonces tienen como su niño, como para aliviar un poco el dolor. Hijo, ya me pusiste a pensar de mis primas que siguieron. Bueno, doctor. No hay este promedio de identidad de género. Pero bueno, pero está bien, o sea, dice, es que desde que era niña, mi hermana, desde bebita, era como que si fuera niño, como le gustaba todo lo de los niños, dice, o sea, siempre ha sido así mi hermana. Le digo, pues está bien, claro, y es el alma de la familia que dice, aquí faltan hombres, no sé si me explico, murieron hombres, y entonces ella, si no es una hija de reemplazo en el sentido estricto de que nació y le pusieron el mismo nombre después de que murió uno, pues sí hubo la pérdida. Entonces es un trauma y como lo dije hace rato, es un drama la muerte de un hijo, de un bebé o hasta un aborto. Entonces, una vez que sucede eso, acá en el libro cuento, hay dos situaciones muy comunes en las parejas. O se divorcian, porque el dolor es tan fuerte que no pueden sostenerse ya como pareja, o inmediatamente empiezan a tener hijos. Y a esto se le llama pues hijo de reemplazo. Y es como una suerte de inconsciente de arrebatarle vida a la muerte. Es como, te llevaste a uno, pues nosotros le arrebatamos a la muerte otra vida. Entonces, bueno, en mi caso fue así, ¿no? Nació Mati, mi hermana la mayor, luego Maggie al año, luego Ramón, mi hermano, y luego nació Amalia el día de Santa Amalia, que es el 10 de julio, ¿no? Yo festejo el 10 de julio porque también festejo a mi hermana. Y ella muere, y más o menos muere a los 5 meses de edad, más o menos, y exactamente al año de que muere nací yo. Y entonces pues me tocó el nombre de Amalia. Que si bien una vez mi mamá me dice, oye, discúlpame, perdóname por haberte puesto este nombre, bueno, también gracias a ese nombre soy yo. Y quizás sin esta interrogante, porque una de las preguntas claves que se hace un niño siendo hijo de reemplazo es quién soy yo, si el vivo o el muerto. Y sí es impactante ver una acta de nacimiento exactamente igual, o sea, los mismos papás, los mismos abuelos y el mismo nombre, porque ni siquiera hay una diferencia, ¿no? Me acuerdo de una vez en Durango, una persona me dijo, Maya, es que he constelado muchas veces, pero no sé por qué este tema nunca lo he constelado y creo que contigo eres la persona adecuada. Y le digo, ¿y cuál es tu tema? Dice, es que murió mi hermana y me pusieron su nombre. Y yo solté la carcajada, Doc. O sea, le dije, estás con la mejor consteladora del mundo mundial para tu tema. O sea, sí, porque me iba a sonar muy petulante, ¿no? Sí, soy la mejor consteladora del mundo. No, le dije, soy la mejor consteladora para ese tema. Sí. Para ese tema. ¿Por qué? Pues porque yo ya transité un poco por ese camino, ¿no? Ya constelé, ya hice cosas. Y entonces, bueno, resultó una constelación bellísima en la que a ratos echaba un paso para atrás, porque pues es parte de lo, como decía hace un momento, Doc, nadie escribe si no es a partir de algo que le mueve el alma, algo que a veces es un dolor, pero también puede ser un goce o una liberación. Y bueno, al final de la constelación, ella sí tenía opción, tenía 2 nombres, a diferencia de su hermana. Entonces, bueno, puedes escoger el otro nombre, ¿no? ¡Ay, Dios!
Yo me llamo el resto Humberto y mi hermano que seguía se llamaba Humberto. Y había un lío con los documentos escolares y con... Ay, no, pues bueno, yo tuve unos tíos que, según el santoral, 2 nacieron el día de San Juan y 2 el día de San Pedro o Pablo, no me acuerdo, pero era Juan Chico y Juan Grande. Pero imagínense también el acta de nacimiento de la confusión, y también ahí es un poco como, ¿dónde empiezas tú, dónde empiezo yo como hermanos? En el caso de un hijo de reemplazo, una de las preguntas que asaltan a un niño, yo tenía 5 años cuando decía, ¿y quién soy? ¿La viva o la muerta? Uh-huh. Y de alguna manera sí te da una habilidad, y es una habilidad que luego ya en constelaciones creo que tengo también como un recurso adicional. Rápidamente ves quién falta, o sea, porque un hijo yaciente siempre va como de la mano con este hermano que tiene su lugar y que a veces el mismo sistema ya no lo ve. Pero ¿qué sucede? Porque nos ha tocado casos muy cercanos, donde la madre, sobre todo, al hijo de reemplazo, realmente lo enajena, lo aliena, diciéndole en muchas circunstancias, en una forma muy hostil y muy violenta, sin percatarse de esto, ¿por qué fuiste tú el que quedó vivo y no ella o ella? ¿No? Sí, no, el hijo de reemplazo es similar a cuando nacen gemelos y uno muere y otro nace. Entonces también hay un como, se le llama el síndrome del superviviente, que a veces genera una sensación de no merecimiento de estar vivo. O sea, por eso también en el libro hablo de la relación, en el caso de Van Gogh, en el caso de Salvador Dalí, y hay muchísimos casos de artistas que han sido hijos de reemplazo y que a lo mejor por esa misma característica generan esta faceta artística genial y a veces media loca. Sí. Y a veces loca, porque el Dalí no estaba muy bien de su cabecita. Para mí me parece genial como artista, pero dices, ¿de dónde sacaban toda esa genialidad? Entonces sí, por supuesto, hay una relación a veces no tan fácil con la madre, sobre todo con la madre, porque la madre cuando pierde un hijo, cuando muere un hijo, de alguna manera su corazón se cierra. O sea, es un dolor tan fuerte que no está tan disponible para el siguiente hijo. Entonces hay mamás que pueden ser súper protectoras, pero tampoco es desde el respeto para el hijo, sino desde esta necesidad de no vivir nuevamente esa pérdida. O hay mamás que también se alejan, o sea, se separan emocionalmente de ese hijo por el miedo de que se les pueda morir. Entonces, no es un lugar cómodo, o sea, no es un lugar de hijo cómodo, y tampoco es un lugar cómodo como hermano, porque también generas una visión, una manera de entender la vida diferente, que a veces para los hermanos puede ser complejo entender, y que a veces puede pasar por la inclusión y la exclusión por parte de los hermanos. O sea, lo incluyen y pueden ser que también lo excluyan sin querer. O sea, es como si fuera, en constelaciones decimos, es como un hijo de segunda categoría, porque es como el segundo lugar, ¿no? Cuando se repite el nombre. Conozco el caso de una persona que se muere el niño, nace otro bebé y el niño que muere es moreno. Y el que nace rubio, ya sabes, estas combinaciones de la genética extrañas. Y bueno, le pusieron otro nombre. Pero luego cuando nace el tercer hijo, que era moreno, le pusieron el nombre del niño que había muerto. Entonces ahí también hay una confusión en los padres, que también hay que entenderla, esta confusión desde su dolor y desde la pérdida, de quién es el hijo, ¿no? Si es el vivo o es el muerto, y que también no es mirado, muchas veces no es mirado por ser él, sino que en él miran al hijo que falleció. Entonces, esto genera toda una dinámica familiar bien interesante, de la cual también se ha hablado muy poco en los libros. Voy a tratar de hacer un comentario que me encantaría que nos aclararas respecto a lo que decías cuando te toca una paciente con estas características y tú le dices, no podías encontrar una mejor consteladora que yo porque pues, viví la experiencia. Bueno, las pocas veces
que como médico he tenido oportunidad de encontrar casos así, porque debo confesar que no son frecuentes. No, no es tan Pero frecuente. cuando aparecen, y cuando aparecen también conflictos que después he leído aquí, a pesar de que tengo un conocimiento muy superficial de lo que es la filosofía, la teoría, la práctica de las constelaciones familiares, y me tocó tener la oportunidad y la maravillosa suerte de constelar con Bergelinger, y desde luego con Maya, con Ingala Roble, en fin, con gente de lo mejor en este sentido. Yo les he sugerido, esto no lo puedes trabajar conmigo, te sugiero que vayas a constelarlo. Ujú. Mucha gente se incomoda, se molesta, pregunta, cuestiona, o bien llegan a un nivel de ignorancia comprensible, me dicen, ¿qué es eso? Claro. ¿Qué son las constelaciones? Ujú. Y les digo que me disculpen, pero que si mi esposa está en ese horario disponible, que por favor trate de hablar con ella para que haga una explicación mucho más práctica y correcta de lo que yo puedo decir. Pero me llamó la atención en algunos comentarios a la primera entrevista que me hizo Paloma sobre este tema, que había dos comentarios hablando de alguna manera, eh, yo creo que disonante, porque me parece que es un tono de opinión que refleja la ignorancia de la persona que lo escribe. Es que las constelaciones, que hay muchos charlatanes, pues hay charlatanes en todas partes, Así en es. todos los En temas, medicina, en en medicina medicina, estética, en todo, en en política, política, en en todo. abogacía, en todas partes hay charlatanes. Y más ahora con las redes sociales es impactante. Yo me puse a la tarea hace unos meses de cuestionar a los que se dicen quiroprácticos y le truenan el cuello a las personas con un riesgo terrible, Terrible, sí. porque lo hicieron con mi nieta en Ujú. Querétaro, un individuo del cual no quiero hablar, pero quiero decir que para que yo recomiende constelaciones familiares en determinados casos, como es en estos casos, en los casos del aborto, de las herencias, de los problemas con el linaje familiar, de los antecedentes cuando hay situaciones de violencia en los padres, los abuelos, muertes, violencias por asesinato o porque haya criminalidad. Yo me veo en la necesidad de sugerir, pero con vehemencia y convicción, que estas personas, además de la terapia, si quieren seguir una terapia ortodoxa o convencional, para mí deben acudir a constelaciones familiares porque estoy convencido que son un complemento extraordinario de una ayuda invaluable Así es. para personas que presentan si no patologías, como víctimas, podría yo decir, de estas patologías. ¿Por qué? Porque en la psiquiatría, en las ciencias del comportamiento, infortunadamente hay una omisión muy vasta de los problemas de esta naturaleza. Así es. Por más que yo trate de recurrir e informarme dónde, cómo, dónde puedo saber qué pasaba, si mi abuelo estuvo en la guerra, si hubo asesinatos, si hubo criminal, si mi otro abuelo fue militar y tuvo que renunciar a su tarea como médico militar, pero no encuentro dónde, y aquí hay verdaderamente, no solamente en el libro, sino ese maravilloso antecedente que tú has tenido y has compartido y has aprovechado al máximo, haciendo del principio de las constelaciones, con tu experiencia y con el valor para generar en estos 9 años esta maravillosa obra, hay una oportunidad para este tipo de pacientes. Así Que lo es. entiendan. Si un médico, hablo de mi caso personal, no quiero decir que tenga necesariamente que ser un hombre que no se equivoque, pero les aseguro que cuando yo sugiero o recomiendo que se apoyen en constelaciones familiares, estoy absolutamente convencido que es una tarea que puede llevar a cabo
con una consteladora razonada, racional, conocida y de un prestigio reconocido en la Academia de Enseñanza y en el trabajo clínico. Así es, doctor. De hecho, yo voy también a constelaciones, ¿no? O sea, tengo mi trabajo personal, pero hay momentos en que me atoro y bueno, pues está Aurora también, dentro de estas personas que usted está mencionando. Aurora para mí ha sido una persona que más allá, ella me dice maestra, y lo cual, cuando usted me dice maestra, yo somos aprendices, yo soy alumna de ustedes, y Aurora es una mujer súper profesional que también aquí en la Ciudad de México, cualquier persona, porque también cuando me dicen, oye, ¿cuándo tienes constelaciones tú, Maya? Pues son ciertas fechas, en ciertos lugares, pero si quieres hacer constelaciones en la Ciudad de México, pues está Aurora, ¿no? Me voy a saltar un poquito ahorita del tema y aunque parece que voy a lo coloquial o lo anecdótico, yo sí quisiera preguntar, en estas semanas posteriores a la presentación del libro, a este parto maravilloso de este... Un parto muy largo también. Sí, 9 años en lugar de 9 meses. ¿Cuáles, si tienes en el recuerdo, seguramente sí, han sido los comentarios más impactantes o más agradables o más significativos que te han hecho los lectores de esta obra? Bueno, pues lo que usted dijo en la presentación, para mí fue sensacional. Lo que dijo también Luis, que es un libro que es un parteaguas. O sea, me pareció que venir de un periodista que tiene una trayectoria tan larga y que lee mucho, que escribe él, columnista, y decir, este es un libro que es un parteaguas, ¿no? En la psicología. Lo que también dijo Carmen, María del Carmen, ¿no? Es un libro que aborda un tema necesario, la hermandad, porque a partir de mirar con respeto a la hermandad, creo que podemos evolucionar como humanidad. Lo que dije hace rato de Julio Maya es que es una obra que engloba mucho, es un trabajo muy profundo, es un trabajo muy completo, no es nada más constelaciones, no es nada más psicología, es un libro que aborda desde diferentes miradas un tema por demás olvidado. Entonces es otra retroalimentación. Oye, Maya, el tema de los hermanos había estado olvidado en la psicología, en la psiquiatría, en la salud mental, porque muchas veces hay conflictos de hermanos que se dan por sentados porque pues, somos hermanos y nos queremos. Y como lo pongo ahí en el libro, o sea, la relación con los hermanos, con el amor no basta. O sea, no basta con que haya un amor entre nosotros como hermanos. Necesitamos trabajar en el respeto. Necesitamos trabajar en una relación de adultos. Porque finalmente cuando se da el caso de que fallecen los papás o los abuelos o hay una herencia de por medio, ese conflicto que se da muchas veces se da desde la infancia, o desde el niño interior, que es que por qué te quería más a ti que a mí, o por qué tú eras el preferido, o por qué te lo dejó a ti y a mí no, o por qué no me dejó a mí, o todavía exigiendo, porque ahí hablo de los principios sistémicos, el de dar y recibir, que todavía estamos como niños esperando que me den cuando ya tenemos la vida completa para vivir. Entonces, también una amiga de Estados Unidos me dice, Maya, ella lo consiguió en inglés porque está en Amazon, tanto en español como en inglés. Dice, y ya se lo estoy recomendando a toda la gente, porque ella atiende a gente en Estados Unidos en inglés. Se lo estoy recomendando porque de verdad, Maya, la cantidad de problemas que se están suscitando en las relaciones de hermanos siempre ha sido, pero creo que hoy es urgente que tengan como, si no es un manual, porque yo no le digo a la gente qué hacer ni con su dinero, ni con las herencias, ni cómo gestionar las relaciones de hermanos, pero sí doy como ciertas directrices para la reflexión, y a partir de esa reflexión, bueno, la gente me dice, Maya, abres caminos de comprensión, abres caminos como de reconciliación, y si no, de respeto. Hay un tema que no te pude comentar porque a veces los tiempos no nos alcanzan para todo lo que queremos expresar. Pero durante 50 años o más, yo he trabajado muy de cerca con los padres de muchos adictos a sustancias
y me tocó dirigir el primer centro que hubo en México para esto, me tocó fundarlo además. Ujú. Me tocó trabajar con adolescentes y jovencitos en el Tribunal para Menores, pero generalmente con quien más he trabajado con mayor intensidad y quizá con con mayor interés, lo que no quiere decir que haya desinteresado en el caso de los adictos, es con los padres, porque todos los padres que han venido a mí con un hijo que es un enfermo alcohólico o tiene adicciones, viene con un sentimiento de culpa terrible. Es que, ¿qué hice mal? ¿O qué hicimos mal? Ujú. ¿Por qué pasó esto y por qué me tuvo que pasar y por qué mi hijo? Bla, bla, bla. Una de las preguntas que yo acostumbro a hacer desde entonces es, ¿y cuántos hijos tienen ustedes como pareja? Generalmente, y así era la pareja en México hace 4 o 5 decenios, había 3 o 4 hijos en términos generales por pareja. Le decía, ¿cuántos hijos hay? Ah, pues somos 4. ¿Cuántos usan drogas o cuántos tienen problemas con su manera de beber? Pues Uno. uno. Pues yo le digo, ¿de qué privilegio o maleficio tuvo este muchacho para que ustedes fueran particularmente insidiosos Malos padres, entre comillas. en esa personita, Ajá. para que ustedes fueran los responsables de este problema de adicción a lo que sea? Y se quedan así, ¿verdad? ¿Cómo son los otros? No, doctor, los otros son muy normales y van bien en la escuela y son responsables. Digo, entonces explíqueme qué maravilloso don de la naturaleza o de la vida tienen ustedes para ser perversos exclusivos contra un hijo, ¿verdad? Ujú. Ay, doctor, pues no había pensado en eso, ¿verdad? Porque sí hay que ver, y en este caso también lo empiezas a mencionar y lo desglosas bastante bien, hay herencias que dejamos en los hijos que no son materiales, Así es. no son de carácter material, tiene que ver con otras cosas, incluso, ¿por qué no decirlo como médico? Hay situaciones de predisposición genética que uno no escoge, ¿verdad? Así es. Los padres de un niño con síndrome de Down, Pues no lo como escogieron. Bolívar, no lo escogieron. Y la mayor parte de los que yo conozco terminan en el divorcio, la separación de la pareja, porque uno a otro se culpan y se repara. Es que tú tenías un tío que era alcohólico, es que tu padre era un loco, Ujú. es que tu mamá era una arpía. Y la realidad es que nadie escogió esa situación. Sí. Pero hay casos en que verdaderamente sí. La característica o algunas características en los padres o en la familia dejan en el hijo una herencia, un aprendizaje. Y voy a decir algo que quizás resulte incómodo o molesto, pero yo quise mucho a mi papá, aunque haya tenido una cantidad de defectos similar o menor que la mía, ¿no? Pero algo que no me gustaba para nada es que él tenía una actitud violenta con mi mamá, de tipo verbal jamás la tocó. Y vivieron 60 años de casados, ¿eh? Sí. Pero, por ejemplo, él tenía una obsesión por el perfeccionismo en su vestir, en su proceder, tenía un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces, si faltaban unos calcetines o no estaba bien planchada la guayabera, Se era una notaba. gritoniza, ¿no? Y me acuerdo que un día, escuchándolo gritar por alguna de esas mini razones, y yo lo vi y me dije a mí mismo, textualmente, primero muerto que ser como ese cabrón. Ay, Por me eso estoy digo riendo. yo que mi padre fue el hombre que mejor me educó, por eso lo quiero tanto. Yo sí sabía qué debería hacer, Sí. pues procuraba no hacer lo que él hacía. Y con el tiempo, incluso mis hijos reforzaron esa idea, porque cuando yo me violentaba, sobre todo al manejar, porque era yo como Tribilín en las caricaturas, que se volvía terrible en la Ajá. manejada y en el tránsito. Cuando yo era así, mis hijos me decían Humbertito, Ajá. porque mi papá se llamaba Humberto, ¿no? Humberto. Ay, Doc, Entonces, me da risa. entonces, definitivamente yo creo que hay una herencia
muy importante en este sentido, y aquí lo hablo como se puede aprovechar la parte negativa y hacerlo positivo. Incluso en la tesis profesional de mi hijo, el mayor, que es psicólogo, dice más o menos, la dedica a mí, por todo lo que eres y lo que no eres, o algo así, Sí. refiriéndose a mí. Y entonces yo sí creo que ese tipo de herencias son herencias inconscientes, Sí. de lealtades inconscientes, o los hijos las asumimos Ujú. como lealtades inconscientes y virtualmente tenemos eso como el gran legado. De hecho, Una gran educación que a veces es maravillosamente positiva y otra que es verdaderamente un desastre. de hecho, hablo de la diferencia entre herencias y legado. Y usted está Así es. mencionando algo bien interesante, que bueno, el tema de hermanos es el tema más chonchito. O sea, Ajá. son como 3 o 4 capítulos nada más de No, hermanos. hombre, qué bárbaro la historia. Y todavía me quedó muchos temas que tuve que sacar porque si no, nunca terminaba el libro. Ahora sí que voy a hacer el segundo libro. Y está diciendo algo bien importante, doctor. Es que cada hijo es único. Y cada hijo tiene un papá y una mamá diferente. Y aquello que para usted fue un ejemplo positivo de su papá, para su hermano pudo ser algo muy negativo. No sé si me explico. Absolutamente. O sea, los hijos cómo toman lo que a nosotros hacemos de formas muy diferentes. Me acuerdo que una vez a los 17, 18 años, yo le encomendé una tarea a mi hijo. Cuando regresé estaba enojado conmigo porque me dijo, es que, ¿por qué tan joven me dejaste tanta responsabilidad? Y yo queriendo enseñarle, ¿no? Cosa que hoy que lo estoy mencionando, mi mamá un día me dijo, tú me vas a llevar de aquí a acá y tú me vas a traer, yo no te voy a decir nada. Cosa que me generó mucha angustia cuando yo era una niña, porque yo no podía equivocarme, porque si nos equivocábamos nos perdíamos en una ciudad. Y hoy lo veo como una bendición, porque así es que puedo viajar a todas partes y si me pierdo como que sé que voy a regresar, sé que tengo como la certeza de que puedo regresar. Entonces, bueno, mi hijo se quejó, me dice, mamá, ¿cómo me dejaste esta responsabilidad? Y después, como al año, 2 años, me dice, oye, mamá, gracias. Hoy entiendo que aquello era una preparación para lo que hoy tuve que vivir, ¿no? Cuando se fue a España, que llegó la pandemia, y entonces, dice, ma, gracias, o sea, me preparaste en la toma de decisiones cuando me obligaste a hacer aquello. Entonces, los hijos vamos a tomar las cosas de nuestros padres de diferentes maneras. Yo digo que los hermanos somos como estos dedos. O sea, todos nacen de la misma base, pero ninguno es igual. O sea, cada uno tiene su propio movimiento, su propio destino. Y así como usted acaba de mencionar, alguno puede ser alcohólico y no porque sean malos padres o porque sean malos hermanos, sino que forma parte de su destino, ¿no? Que hablo de uno de los principios del destino. Entonces, ninguno es igual. De hecho, ni siquiera estos dos dedos son iguales. Este está más chueco. ¿Por qué? Porque este ha tenido más golpes. Entonces, hay hijos o hay hermanos que tienen vidas más difíciles. Hablo también ahí de cómo acompañar a un hermano en un destino difícil sin quitarle respeto y dignidad. Maravilloso. Que es muy difícil, Así porque es. luego también como hermanos queremos ayudar y en ese ayudar nos metemos en sus propios movimientos del alma. Yo le llamo propios movimientos del alma. Entonces, mirar con respeto esto, ningún destino es mejor. O sea, ¿usted cuántos hermanos fueron, Doc? 4. Su, Y mi tío Alfredo, que fue como mi hermano. En realidad éramos 5. Eran como, exacto, 5 hermanos. Y no se puede decir que usted tuvo un mejor destino que ellos. Simplemente fue su destino. Cada uno. Entonces, también empezar a mirar esto en los hermanos. Respetar. Yo creo que la palabra clave dentro de la hermandad es el respeto a las decisiones, a las elecciones y sobre todo a las consecuencias que cada quien va a vivir, porque todo tiene un precio. Absolutamente toda decisión tiene un precio. Si sales de casa tiene un precio, si no sales tiene un precio, si te arriesgas tiene un precio, si no te arriesgas tiene un precio. Cualquier toma de decisiones en la vida de cada hermano
es tan valioso como el que tú elijas o el que tú decidas. Entonces, si de pronto hay un hermano en una dificultad, también hasta dónde ayudarle y hasta dónde, no es que no se le ayude, hasta dónde no quitarle respeto y dignidad. A mí me interesó eso. Uh-huh. Hay una frase que es como un epígrafe en uno de los capítulos, no recuerdo exactamente, es una frase muy cortita, de que a los que ayudamos poco es mucho mejor. Sí, es entre hermanos, si te ayudo mucho, te ayudo poco. Y si te ayudo poco, te ayudo mucho. Esa. Entonces, no es que no ayudes, pero es hasta dónde, ¿no? Y a veces es importante decirle al hermano, oye, ¿hasta dónde puedo apoyarte? Y más que ayudarte, Por ahí están apoyarte. asintiendo con la cabeza. Hasta dónde puedo apoyarte sin restarte respeto y dignidad. Porque a veces y por ahí Martita no escuchó eso, pero le queda como anillo al dedo. Sí, hasta dónde puedo yo apoyarte, hasta dónde puedo acompañarte. Hablo de un hecho que sucede en las manadas de elefantes que me parece hermoso, como esta hermandad. Cuando un elefante está herido, nunca lo dejan caer. Uno de los elefantes se pone a un costado y otro a otro para mantenerlo firme, porque si se cae, pues es presa fácil de los depredadores. Cualquier depredador, sí. Ajá. Entonces, él camina con sus propios pies y los otros nada más lo sostienen hasta que se recupera, parado y caminando. Y una vez que se recupera, cada elefante sigue su propio camino. Entonces, estamos juntos, pero cada quien caminando su propio destino, dando sus propios pasos. Entonces, es un desafío la hermandad, Doc. Es un desafío, porque también cada hermano nos enseña. Y también cada hermano es, tenemos como nuestras distancias, nuestros acercamientos. Respetar también eso creo que es bien importante. Uh-huh. Hay un aspecto que se toca de una manera no tan extensa como otros temas en el libro, pero los conflictos de envidia y competencia entre hermanos. Y en lo particular a mí me interesa porque, pues por muchas razones, yo he tenido muchos años más pacientes mujeres que varones. Porque las mujeres existe más responsabilidad, más conciencia de lo que es su manera de sentir y más valor para enfrentarse a sí mismas. Sobre todo en un plano profesional. Pero los hombres somos, no puedo decir el nombre aquí porque pero somos un poco más cobardones para enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no? Y el trabajo terapéutico ha sido muy difícil y a veces nulo para lograr entender por qué esos procesos de competencia entre mujeres, sobre todo si son hermanas, si son primas hermanas, si son compañeras de trabajo o si son colegas, tiene mucho que ver con la envidia, y la envidia es un defecto de carácter que existe y que definitivamente tenemos que aceptar o no. Uh-huh. Y desde luego el que no lo acepta, pues, está ignorando algo que es muy humano, un aspecto totalmente humano, ¿no? Uh-huh. El trabajo para que se reconozca, tengo mucha envidia con mi hermano fulano porque él tiene más éxito que yo, o él ha tenido menos problemas que yo, o ha tenido más suerte, como... Voy a poner un caso aquí. La envidia cuando el hermano, ¿sí?, ha trabajado y se ha puesto en su lugar de adulto. Y muchas veces ha ganado la libertad o el poder de su propia vida. Eso es un trabajo bien profundo. Y cuando alguien lo hace en la familia, hay dos partes. Abre como el camino, ¿no? Les dice más o menos como por dónde, pero también está como la otra parte que se resiste a transformar el sistema familiar. Entonces, esa es una envidia bien fuerte, bien fuerte, que es como el jalón, yo llamo como esta tensión entre la familia y la pertenencia, que hablo también del principio de pertenencia, de formar parte y de ser, y
la fuerza, porque hay que tener mucha fuerza para convertirse en individuo y tomar su propia vida. Y con esto no quiere decir que dejes de ser o pertenecer, pero sí abres tu propio camino. Entonces, eso yo creo que es una de las envidias más comunes en las relaciones de hermanos. Hay una envidia muy particular que yo creo que se convierte en resentimiento y se convierte en odio al final de cuentas, y que algunos autores lo han descrito maravillosamente bien, sobre todo en España, que es el término de alienación parental. Sí. No es alinear, poner el INE, es alienar, porque durante muchos años los alienados eran los enfermos mentales. Y el síndrome de alienación parental pues se da cuando hay una separación entre los cónyuges y los hijos se quedan con malón o con sandía, y el padre o la madre envidioso, resentido, agresivo, pero sobre todo lleno de un rencor muy peculiar por lo que quieran y manden en cada casa en particular, se encarga minuciosamente de crear en el niño o la niña una idea totalmente negativa del progenitor ausente. ¿Qué tanto se trabaja en eso? Porque es otra de las cosas que a mí me parece muy difícil de trabajar aún, porque muchas personas en esa situación se niegan fehacientemente. Hay una inaceptación de estoy cometiendo este crimen moral con mi hijo o con mi hija. No es cierto, lo que pasa es que su padre es un desgraciado, es un maldito, es un cabrón, es un irresponsable, cuando en ese momento está implícito que están aceptando que eso es lo que le está transmitiendo al hijo. Claro. Otra parte es cuando, por alguna razón, como de una mentira piadosa, ante la ausencia del padre, lo cual es frecuentísimo en nuestro medio, por eso hay tanta madre soltera, entre comillas, en lugar de decir mujeres que han sido abandonadas por el progenitor de sus hijos, pero el término madre soltera les queda de alguna manera bien, donde la madre inventa un personaje inexistente, que es el padre heroico, especie de héroe que se va a los Estados Unidos a trabajar para ayudar y para tener dinero, o que se va a trabajar al sureste y que ahora vive en Cancún y en Playa del Carmen, y el pobrecito tiene que trabajar ayudando a las turistas gringas y canadienses, etcétera. Pero crean un hombre que no existe, un hombre de ficción, ¿verdad? Un héroe trágico, y entonces el niño empieza a querer de una manera totalmente equívoca, falsa, ficticia, a un personaje que no existe, ¿verdad? Exacto. Porque le cuesta trabajo a la señora decir, tu padre sí fue responsable y por X o Z se fue, nos abandonó. Sí. Sin embargo, es posible que algunas digan, pero tu padre te quiere mucho, cuando a veces ni siquiera eso es real. Así es. Esa mentira, esa falacia en la que consiste la alienación parental, sí tiene que ser trabajada en este sentido también en constelaciones. Sí. Porque es verdaderamente difícil hacerlo en la terapia, porque hay una falta de aceptación. O bien, cuando nos visita el padre o la madre, que es una víctima de esta alienación y que ha perdido a los hijos por una situación así, jamás acepta que él también tuvo una participación en eso. Así es. Y que tiene razón de estar enojado, dolido, deprimido, pero con un gran deseo de venganza, porque no se resuelve correctamente la vinculación, el orden de la familia. Así es. Uno de los principios que me atreví también a ponerlo, que no forma parte de los principios básicos de las constelaciones familiares o de los órdenes del amor también, es el principio de la narrativa. Y el principio de la narrativa habla de esto, de todas las historias que nos contamos
de un papá heroico o de un papá casi diabólico, ¿no? O una mamá que es terrible cuando no es verdad, o una mamá que es una santa cuando tampoco es verdad. Entonces, ay, las madres santas, de veras, qué exacto, bueno que me acuerdo. exacto, esa madre santa. Entonces, la narrativa es muchas veces la raíz de muchos de los conflictos que se dan entre hermanos cuando son las herencias y sobre el dinero, ¿no? Estos cuentos en que es que a mí mi abuelita me dijo que me iba a dejar la casa, no, es que a mí me lo dijo porque te acuerdas, y entonces cada quien tiene su narrativa. Y con respecto al punto que usted está hablando de esto de los papás que luego ponen a los hijos en contra del otro progenitor, pues es que no solamente es una afectación al hijo, sino que también aquí hablo de los hijos del narcisismo. O sea, los hermanos cuando viven esto también viven una guerra que no es provocada por ellos, es provocada en el nivel o en la jerarquía de los padres, en donde, bueno, a veces ni siquiera uno de los progenitores tiene conciencia de lo que el otro está haciendo, sobre todo en los casos de narcisismo. Entonces, cada hijo también puede tener como estas historias en donde a un padre lo puede poner como héroe y a otro como villano. Y yo digo que estas narrativas son narrativas de niños, porque como adultos podemos darnos cuenta. De hecho, yo cuando alguien me dice, oye, quiero hacer una constelación, sí, ¿cuál es tu tema? No, es que mi papá es un malvado hijo de y mi mamá es una santa. O al contrario, ¿no? Mi papá es un santo que ha soportado a mi madre y mi madre es una terrible. Y le digo, no puedo constelar contigo. Y pueden decir, ¿por qué? Porque esa narrativa es de un niño. Esa narrativa es de un niño. Porque ni es un santo, ni es un demonio, ni es un maravilloso héroe, ni es un villano. O sea, o mamá o papá. Hay una dinámica y hay que revisar la narrativa. Y en esa narrativa yo creo que está gestado muchos de los problemas en las familias, pero también en esas narrativas y revisar esas narrativas podemos liberarnos de muchos de esos problemas. Y mirar lo que es, doctor. A veces mirar lo que es. Y cuando miras lo que es no ponerle ni quitarle. Simplemente, ok, esto es de mi papá, con permiso, y a veces sí es bueno, y usted lo ha dicho, una distancia sana. Esto es de mi mamá, y también a veces es bueno decir, esto lo dejo contigo. Es mucho de lo que se hace también en constelaciones, es honrar, o sea, mirar, reconocer, sí, agradecer, honrar y dejar a cada quien con su responsabilidad. Y entonces, como adultos, porque mucho de la propuesta del libro es relaciones adultas. Crecer emocionalmente. Crecer, que no es fácil, no es nada fácil, doctor. Entonces, efectivamente. Sí, es que es muy difícil que pueda haber una relación entre hermanos o entre padres e hijos donde uno es un adulto y el otro sigue siendo. Sí. Es muy difícil, inclusive establecer un diálogo. Es que es imposible, o sea, es imposible. Una vez una persona me decía, oye, es que quise hablar con mi mamá como hijo adulto, con mi mamá adulta, y ella empezó a hacer los berrinches porque, dice ya, y le dije, ¿qué hiciste tú? Terminé yo también gritándole, o sea, se pusieron mamá, niña, hijo, niño. Entonces dices, sí, y a veces tampoco podemos obligar al otro a que crezca, ¿no? Decía una de mis maestras en psicología, o sea, puedes hacer mucho por el crecimiento de los demás, pero no puedes obligarlo a que crezca. No puedes obligar a nadie. Entonces, la propuesta está ahí. La propuesta está ahí. El libro, pues, da como para dialogar cada capítulo y casi cada tema. Ya estamos sobre el tiempo. Sí, una última pregunta que es muy personal para ti. Aunque parezca una perogrullada o una barbaridad, una estupidez, una tontería, ahora que esta obra ya está plasmada y empiezas a percatarte de lo que significa,
¿qué tanto estás aprendiendo de tu propia obra? Dios, yo digo que un libro, más que un hijo, es un maestro. Y este ha sido un maestro súper, súper, súper exigente conmigo. Muy amoroso, pero muy exigente. No me ha dado oportunidad como de escaparme, no me ha dado oportunidad de decir, ay, no, esto no lo quiero revisar. Es o te aplicas, Maya. Y entonces me ha ayudado también a tomar mi lugar de respeto y dignidad, ¿sí? Asumir también y mirar con respeto y dignidad el destino de cada uno de mis hermanos. Y desde ahí, pues tomar como la fuerza para mi propia vida. Entonces, me ha sanado. Algo que digo que escribir sana, Doc, y usted lo sabe porque también es escritor, te acomoda por dentro. O sea, a la gente le digo, escribe aunque sea una página, no importa que no lo publiques, pero escribe porque te acomodas. Escribir te acomoda por dentro. Y a mí este libro me ha sanado, Doc. Para quienes hemos tenido la suerte de militar en un grupo de autoayuda, el cuarto paso de los 12 pasos de recuperación es escribir. Escribir todo lo que ha sido nuestra experiencia de vida con el mayor grado de honestidad posible. Y el quinto paso es manifestarlo frente al guía, al padrino, al psiquiatra o al sacerdote, en el caso de los que quieran hacerlo así. Entonces, esa experiencia sí ha sido extraordinaria y es un punto de partida para valorar la recuperación de los grupos de autoayuda. ¿Ya hiciste tu cuarto paso? No, padre. Pues escríbelo porque si no vas a recaer. Pues tal cual. Porque la catarsis que se hace ahí es un compromiso de vida. Lo que yo estoy escribiendo de mí y lo expreso, me estoy comprometiendo con el mundo, con la otredad y con la unidad de lo que es mi realidad con honestidad. Así es. Eso es fundamental. Y el que quiera, hágalo en una sola página. ¿Qué hice el día de hoy o ese fin de semana? Lo voy a plasmar. Así es. Y cuesta, no les digo qué parte del organismo hacerlo. Sí cuesta. Pero bueno, yo quiero, por favor, decirle a nuestros amigos, nuestros pacientes, a nuestro auditorio, que si tienen el valor suficiente, si su hipotálamo está bien cimentado, si su lóbulo frontal funciona todavía, si sus aspectos de cognición son suficientes para manejar un juicio, autocrítica y heterocrítica con valor y aceptación, enfréntense a sí mismos, porque en este espejo se ve uno mucho mejor, pero mucho mejor en ese maldito espejo de la mamá de Blancanieves que siempre le decía a la reina lo que quería saber. Aquí nos dice el libro todo lo que nunca hemos querido saber de nosotros. La neta del planeta. Muchísimas gracias. No, al contrario, mi Doc. Muchísimas gracias. Y bueno, la gente me pregunta dónde lo consigue. Bueno, está en Amazon, pero de manera física aquí en la República Mexicana, que escriban, es una página de Instagram que se llama Dinero, Herencias y la Relación de Hermanos. O sea, así, ahí escriban y ya a partir de ahí nosotros estamos en contacto para hacerles llegar el libro físicamente. Y bueno, vamos a tener presentaciones, así que voy a estar en las redes sociales que son Maya Sigala Oficial, en casi todos Maya Sigala. Pero ya sé que estás viajando también, sí. Acabas de llegar ¿de dónde? Fui a Torreón y luego también lo presenté en Monterrey, voy a regresar otra vez a Monterrey, y luego voy a ir a Mérida. O sea, voy a tener presentaciones en donde, bueno, los pueden conseguir. Viajera frecuente, todos los de Aeroméxico, de esta cosa, por favor, ahí, denle un... No, ya, ya tengo mis beneficios. Sí. Muy bien. Club Premio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Paloma Toledo, muchísimas gracias a Marta Bendaño, que nos ha ayudado mucho en esto, a Aurora González Azuara y desde luego a mi queridísima y admirada maestra Maya Sigala. Ay, doctor. Atrévanse, no le saquen. No le saquen. Muchas gracias, Doc. Gracias, Paloma, Aurora.